Cast spells on me, that's cute. Como caso 3 tenemos los ceros en el origen. Es similar a los polos en origen, pero digamos que es al revés. Ahora nosotros tenemos un S que lo vamos a evaluar en los complejos. Y ya sabemos, por propiedades de los imaginarios, va a haber una magnitud y una fase. Simplemente que la magnitud ahora va a ser positiva, 20 logaritmo de base 10. Con los polos eran distintos, era negativo. Aquí es algo que siempre se va a ver. Polos van a ser negativos y ceros van a ser siempre positivos, tanto en su magnitud como en su fase. Es por eso que aquí tenemos 20 logaritmo base 10 positivo y 90 grados positivos. Ahora, con n ceros en el origen, simplemente es evaluar lo mismo, pero ahora elevado a la n. Tenemos la parte de magnitud y tenemos la parte de fase, que ahora va a cambiar. Va a ser 20 positivo por n logaritmo base 10 evaluado en la frecuencia y 90 grados positivos por el n número de ceros en el origen. Ahora, como ejemplo 1, tenemos que es g de s igual a s. Muy sencillo, muy fácil. Sabemos que su magnitud es 20 logaritmo base 10 positivo y eso evaluado en la frecuencia. Y su fase es 90 grados positivos. Ahora bien, si la gráfica de los polos en el origen era una línea recta con pendiente negativa, por lógica, los ceros es una línea recta con pendiente positiva. Así que se va a graficar al revés que los polos. Eso quiere decir que aquí nuestro cero va a iniciar en 0, válgame. Aquí nuestra gráfica va a iniciar en 0. Y esta constante que está multiplicando el logaritmo va a determinar a cuánto va a avanzar. En este caso va a avanzar hasta 20. Entonces cuando pase 20, va a estar pasando al mismo tiempo por la primera década. Dibujamos nuestras líneas y trazamos una línea recta de 0 a este punto entre la década y el 20 que va a ir desplazando, dando como resultado esta línea recta. En cuanto a la fase es lo mismo, simplemente son 90 grados, trazamos una línea recta en 90 grados. Ya terminamos este primer ejemplo. Ahora, para el segundo ejemplo, vamos a complicarlo un poquito más. G de S igual a 15 por S al cuadrado, donde hay que analizar los casos que tenemos. Tenemos dos casos. El primero, que es la ganancia, y el tercero, que es el que estamos viendo, ceros en el origen. Para la ganancia, vemos que es 15 y ya sabemos cómo calcular la magnitud de la ganancia, que es 20 logaritmo base 10 y eso evaluado en K, dando como resultado de 23.52. Con un ángulo de 0 grados. Para los ceros en el origen, ya sabemos la fórmula que es 20 que multiplica a n veces los ceros que están en el origen por logaritmo de base 10 evaluado en la frecuencia. Simplemente multiplicamos 20 por 2, que son los ceros que tenemos, y nos da 40 logaritmo de base 10 evaluado en la frecuencia. Y con su fase de algo similar, 90 por los dos ceros que están en el origen, que nos da como resultado 180. Ahora bien, vemos que la ganancia es de 23.52, por lo tanto va a iniciar en ese valor. Va a iniciar por aquí, en 23.52. Va a subir lo que viene siendo 40 hacia arriba. Se va a proyectar en la línea recta y cuando pase la década es ahí donde tenemos que trazar la línea recta. De esta forma, vemos que inicia en 23.52, desplazamos 40 hacia arriba, identificamos la década. En el punto en donde se unen estas dos rectas, vamos a poner nuestra línea recta con pendiente positiva, debido a que son ceros en el origen. Nótese que de igual manera se sumó la ganancia. Esto hace que ahora en vez de iniciar en 0, como en el caso anterior, inicia donde lo dicta la ganancia, que es 23.52. Y para la fase, simplemente son 180 grados, que es lo que nos dio como resultado, y trazamos la línea recta ahí. Ahora, como ejemplo 3, ya vamos a combinar o vamos a hacer un poquito más difícil esto. Este ejemplo, que es g de s igual a 15 por s al cuadrado sobre s al cuadrado. Examinamos y tenemos tres casos. El caso 1, que es el de la ganancia,
el caso 2, que son polos en el origen, y el caso 3, que son ceros en el origen. Empezamos por el caso de la ganancia, que es muy fácil. Tenemos una ganancia de 15. Ya sabemos la expresión 20 logaritmo base 10 evaluado en K, o sea, es la ganancia, que nos da como resultado 23.52, con un ángulo de 0 grados. Para los polos en el origen, tenemos dos polos en el origen, por lo tanto utilizamos la fórmula, digamos, general, que es menos 20 por n número de polos en el origen, logaritmo de base 10, evaluado en la frecuencia, que da como resultado menos 40 logaritmo de base 10 evaluado en la frecuencia. Para su fase es menos 90 grados por n polos en el origen, que va a ser igual a menos 180 grados. Los ceros en el origen, más de lo mismo, utilizamos su fórmula general, que es 20 por n ceros en el origen, nos da como resultado 40 logaritmo de base 10 evaluado en la frecuencia, y para su fase es 90 por n ceros en el origen, que es 180 grados. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar dónde inicia y dónde termina? Mientras más casos agreguemos, más difícil se puede hacer la gráfica. Pero no hay que asustarse, porque recordemos que así como los logaritmos tienen la propiedad de sumarse, las gráficas también tienen la propiedad de sumarse. Lo que viene diciendo que la ganancia determina dónde inicia nuestra magnitud. En este caso es 23.52. Acá nosotros sabemos que los polos tienen una pendiente de menos 40 grados, lo que nos puede decir que puede iniciar aquí y va a bajar con una pendiente de menos 40 grados. Pero no está solo, porque también están los ceros, que es una pendiente de 40 grados. Entonces también puede iniciar aquí en los 23.52 e irse para arriba. Pero como las gráficas también se suman, menos 40 y 40 nos da como resultado 0. Por lo tanto, no va a ir ni con pendiente positiva hacia arriba, ni con pendiente negativa hacia abajo, sino que va a iniciar en 23.52 y se va a mantener ahí, una simple línea recta. Así que la dibujamos. Algo similar va a pasar con la fase. La ganancia tiene 0 grados, no va a afectar. Los polos en el origen tienen menos 180 grados y los ceros tienen 180 grados positivos. Si sumamos estos 2 grados nos va a dar como resultado 0 grados y simplemente es dibujar una línea recta. Y ya, con eso es una pequeña demostración de cómo estas gráficas se suman y pueden ir cambiando dependiendo de la cantidad de ceros en el origen, de polos en el origen o incluso de su ganancia. Para el caso 4 son polos sobre el eje real y tenemos un sistema un poco distinto y más complejo, como el que vemos aquí, que es g de s igual a 1 sobre una constante de tiempo t que multiplica s más 1. Si evaluamos esto en los complejos, nos va a dar como resultado 1 sobre la constante de tiempo t por j omega más 1. Por lo tanto, estamos en los complejos y nos va a dar magnitud y fase. Para la magnitud tenemos esta expresión de aquí, que nos va a dar igual a 20 logaritmo de base 10 evaluado en 1 sobre la raíz de la constante de tiempo al cuadrado por la frecuencia al cuadrado más 1. Y eso, aplicando propiedades de los logaritmos, nos va a dar igual a menos 20 logaritmo base 10 evaluado en la raíz de la constante de tiempo al cuadrado más la frecuencia al cuadrado más 1. En cuanto a la fase, tenemos que es menos tangente a la menos 1 de la frecuencia por la constante de tiempo. Y esta siempre va a ir de 0 a menos 90 grados. Menos 90 grados porque recuerden que cuando son polos siempre van a ser negativos y se puede apreciar tanto en su magnitud como en su fase que es negativo. Esto tiene una propiedad muy interesante que nos dice que cuando estamos en frecuencias muy bajas, o sea, frecuencias menores a 1 sobre t, nuestro sistema se va a comportar de la siguiente forma. Va a ser un aproximado a menos 20 logaritmo base 10 evaluado en 1 y esa evaluación nos va a dar igual o aproximadamente 0, prácticamente 0. Este 1 sobre t es la frecuencia de esquina y es donde nuestra gráfica va a cortar. ¿Cómo que va a cortar? Bien, si estaba muy pequeña y va a pasar ahora a ser nuestra frecuencia más grande que dicha frecuencia de esquina, o sea, 1 sobre t, nuestra gráfica ahora se va a comportar con un aproximado de menos 20 logaritmo base 10 evaluado en la constante de tiempo por la frecuencia. ¿Y esto en qué afecta en la gráfica? Gráficamente nosotros lo vamos a ver de esta manera. Habíamos dicho que
la frecuencia de esquina es 1 sobre t, esto de aquí. Entonces, esto va a ser nuestro eje para pasar de 0 a una pendiente. Para este caso vamos a poner un ejemplo de una frecuencia de esquina de 0.01, marcado con esta línea recta. Cuando nuestra frecuencia está por debajo de dicha frecuencia de esquina, se va a comportar como 0, como lo habíamos dicho. Cuando pase dicha frecuencia de esquina, se va a comportar como menos 20 logaritmo base 10 evaluado en esto. Ya sabemos cómo graficar esto. Esto es una pendiente de menos 20 decibeles por década, así que de 0 pasamos a menos 20 y como empieza ahora aquí, cuando pasa una década, o sea, en este punto de acá, se va a dibujar una línea recta, como la que estamos viendo aquí. Y esto es un aproximado, porque la gráfica real va a tener una curvatura, marcada de color rojo. Esta curvatura es la que podemos observar, y esto es más aproximado a la realidad. Ahora bien, en la fase se va a graficar de 0 a menos 90 grados, como lo podemos ver aquí. Va de 0 a un aproximado de menos 90 grados, siempre con esta forma, yendo de manera descendente. Ahora, una cosa muy curiosa es que cuando cruza la fase a los menos 45 grados, se dice que también cruza la frecuencia de esquina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sean menos 45 grados es cuando va a haber un cambio en la pendiente de nuestra gráfica. Y esa pendiente siempre va a ser, al menos para este caso, de menos 20 decibeles por década. Esta curvatura que habíamos dicho que es más aproximada a la realidad va a tener un error de 3 decibeles. O sea, de que entre la esquina aproximada y la línea roja, que es la más real, va a haber un error de 3 decibeles por si lo queremos graficar de manera más precisa. Ahora sigamos con el primer ejemplo. Muy fácil, g de s es igual a 1 sobre s más 1. Sabemos que su magnitud se expresa en esta manera y que su fase va de 0 a menos 90 grados. La frecuencia de esquina es 1 sobre t. Aquí t es 1, es un número invisible que está multiplicando a s. Y 1 sobre 1 es 1. Así que la frecuencia de esquina se va a dibujar aquí. Ahora, sabiendo el razonamiento, cuando la frecuencia es menor a dicha frecuencia de esquina, se va a mantener en 0 y cuando pase va a haber una pendiente de menos 20 decibeles por década. Y en este punto, habíamos dicho que es la frecuencia de esquina, aquí lo ejemplifico mejor. Pero la aproximación o la forma más real de la gráfica es la marcada en rojo, con un error de 3 decibeles entre la esquina dibujada de color negro y la curva de color rojo. Su fase es mucho más sencilla, va de 0 a menos 90 grados y siempre va a ser así, al menos que ocurra o se le agregue otro 0 u otro polo. Y recordamos que también cuando corta a menos 45 grados es la frecuencia de esquina, que es 1 sobre t, que es igual a 1. Ahora bien, vamos con un segundo ejemplo. G de s es igual a 1 sobre s más 3. Ya es un poquito más complicado. Esta forma de aquí tiene que ser más parecida a la forma que vemos acá. O sea, se tiene que tener una constante de tiempo multiplicando a la s. Aquí no la tiene. Y también tiene que tener un 1 sumando. Aquí no lo tiene. Pasándolo a dicha forma nos queda de esta manera. 1 sobre 3 sobre un tercio que multiplica s más 1. Y de aquí ya se derivan ciertos casos. Los examinamos. El caso 1, que es el caso de la ganancia, que en este caso es un tercio. Y el caso 4, que es el que estamos viendo ahorita, que son los polos sobre el eje real. Bien, iniciemos con la ganancia. Ya sabemos cómo calcular su magnitud. La calculamos y nos va a dar igual a menos 9.54. Y su fase es 0 grados. Ahora, los polos sobre el eje real ya sabemos su expresión de la magnitud y su fase va de 0 a menos 90 grados. ¿Cómo vamos a graficar? Recordemos que la ganancia siempre determina dónde va a empezar. En este caso es menos 9.54. Va a empezar como por aquí. Y su frecuencia de esquina es 1 sobre t. T vale un tercio. 1 sobre un tercio va a ser igual a 3. Por lo tanto, la frecuencia de esquina va a ser 1, 2, 3. Va a estar marcado aquí la frecuencia de esquina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar en menos 9.54. Se va a seguir en 0 aquí, así derecho.
Y cuando llega a la frecuencia de esquina va a cambiar con una pendiente de menos 20 decibeles por década. De esta manera. Y ponemos de color rojo lo que viene siendo más real, que es así. Y para su fase no hay mayor dilema, va de 0 a menos 90 grados. Cuando corta en menos 45 grados es donde es la frecuencia de esquina. Ahora, para un ejemplo 3 y un poquito más complicado, tenemos este sistema que es S sobre S más 2. Y aquí ya tenemos varios asuntos. Vemos que ahora hay un 0 en el numerador. Esto va a afectar drásticamente la gráfica y vamos a ver por qué. Pero también, a su vez, es el caso de polos sobre el eje real, por lo que está aquí abajo. Ordenamos de esta forma, como está aquí. O sea, t es igual a 1 medio más 1. Y nuestra ganancia va a ser de 1 medio que multiplica a nuestro 0. Ya sabemos y examinamos los casos. Tenemos el caso de ganancia, que es 1 medio. Ceros en el origen, que es la S en el numerador. Y polo sobre el eje real, que es 1 medio de S más 1. Empezamos con la ganancia, que esta ya sabemos cómo calcularla. Nos va a dar un resultado de magnitud de menos 6.02. Y su ángulo es de 0 grados. Los ceros en el origen, muy fácil, ya sabemos cómo es su expresión, 20 logaritmo base 10, evaluado en la frecuencia, y va a tener un ángulo de 90 grados. Y los polos sobre el eje real van a ser una magnitud con esta expresión, y su fase va a ir de 0 grados a menos 90 grados. En cuanto a su frecuencia de esquina, sabemos que t es igual a 1 medio. Sustituimos y nos da como resultado que la frecuencia de esquina es igual a 2. Por lo tanto, en este punto, 1, 2, vamos a marcar la frecuencia de esquina. Ahora bien, ¿cómo se va a dibujar esto? Lo que hace el 0 en el numerador, esta S que está aquí, va a ser invertir la gráfica. Si normalmente la gráfica iniciaba, por ejemplo, aquí, y va a ir derecho, cuando tope con la frecuencia de esquina va a ir con una pendiente de menos 20 decibeles por década. El 0 invierte dicha gráfica. Por lo tanto, va a iniciar por un punto de aquí abajo, va a subir y cuando llegue a la frecuencia de esquina se va a mantener en 0. De esta forma que vemos aquí. Justo así es como va a ser la gráfica. Lo que sucede, sabemos que los ceros invierten la gráfica, ya la invirtió. Sabemos que los polos van a tener una pendiente, en este caso ahora positiva, gracias a la inversión de 20 decibeles por década. Cuando llega a la frecuencia de esquina se va a mantener en 0. Es el mismo comportamiento que ya hemos visto, pero invertido. Y la ganancia va a ser, vemos que es de menos 6.02. Aquí, ¿dónde se representa la ganancia? Bien, la ganancia lo que va a hacer es desplazar la gráfica. Originalmente, como es inversión, la gráfica hubiese terminado en 6.02 positivos. Pero gracias a esta ganancia, se desplaza hacia abajo esta cantidad y sabemos que 6.02 positivos y menos 6.02 negativos van a dar igual a 0. Y se va a mantener aquí. Y de esta manera es la forma en que se grafica la magnitud. Solamente falta aplicar de color rojo la apariencia real, que es esta, con un error de 3 decibeles. ¿Y qué va a pasar con la fase? La fase igualmente se va a invertir. Va a ir de 90 grados ahora a 0 grados. Ya, eso es todo. Y de igual forma, ahora cuando corte en 45 grados, ya que se invirtió, ya no es menos 45, ahora es 45 grados, es cuando va a cortar con la frecuencia de esquina.